buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Hemos estado analizando las tendencias recientes del año 2017 y las perspectivas de este año 2018 y el futuro a corto, mediano y largo plazo de las proyecciones. Y hemos estado teniendo como base diferentes análisis de los principales organismos internacionales para poder presentar cuáles son estas tendencias estructurales. Desde hace años que diferentes analistas plantean una crisis del orden global, pero en este año 2018, en arreglo de estos enfoques, los síntomas se manifestarán con mayor frecuencia e intensidad. A ello contribuirán algunas corrientes de fondo, como los vacíos de poder que deja un Estados Unidos en retirada, la cuarta revolución industrial o una creciente vulnerabilidad digital y desigualdad social. El calendario nos invitará a reflexionar sobre la vigencia y durabilidad y contenido del orden global. Hace 100 años del final de la Primera Guerra Mundial, que marcó el principio del fin de un orden global eurocéntrico, de acuerdo a Edward Soller. En 2018 hará 70 años de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese mismo año también fue creada la Organización Mundial de la Salud y entró en vigor el Acuerdo General para Aranceles Aduaneros y Comercio GATT. Pieza todas ellas de lo que se ha venido en llamar el orden liberal de matriz occidental, un orden asociado con el poderío estadounidense que empieza a agrietarse en lo político con la guerra de Irak, pero ahora hace 15 años, y en lo económico hace 10 con la quiebra de Lehman Brothers. Uno de los aspectos importantes de esta tendencia en este año es la conectividad de un orden global recentrado en Asia. Controlar las vías de tránsito es tan o más importante que el control de los territorios, y la propiedad de los medios de transporte va en camino de ser tan vital como la de los medios de producción. En 2018 se prevé que proseguirá la ambiciosa ruta de seda liderada por China. Es una de las muchas señales de que estamos asistiendo a una inversión del poder geopolítico y geoeconómico. Asia condiciona las políticas occidentales, tanto más que a la inversa. El ámbito militar todavía es una excepción, ya que Estados Unidos sigue siendo una potencia hegemónica y en el año 2018 la península de Corea puede ser un escenario donde reivindicarse. En cuanto a otra de las tendencias claves, será la fiscalidad y los estados del bienestar. La ingeniería fiscal de las grandes corporaciones está diezmando los estados del bienestar. Todavía es un elemento importante en relación a la reforma fiscal que ha sido aprobada en los Estados Unidos. Algunos líderes, así como la propia Comisión Europea, harán de este tema una prioridad. Si a esto sumamos que es probable que se destapen nuevos escándalos, veremos cómo el entramado financiero y el crimen organizado sienten que sus refugios ya no son tan seguros. No se resignarán, sino que explorarán vías alternativas como la vuelta al dinero en metálico o a valores refugio como el oro, las materias primas o a lo inmobiliario, y seguirán alimentando burbujas especulativas como el Bitcoin. Otro elemento es el orden urbano que hemos trabajado en Ecomundo. Cada vez son más los líderes políticos del ámbito local que reclaman ser algo más que gestores e implementadores de políticas adoptadas por los gobiernos centrales. Es más, las ciudades se movilizarán activamente contra aquellas políticas que consideren contraproducentes o incompatibles con los valores de ciudadanía. Cambio climático y acogida de refugiados y migrantes serán dos temas recurrentes. 2018 será un año marcado por la afirmación de las ciudades globales, pero también por la frustración en otros territorios que se sienten abandonados. Se trata de zonas rurales, ciudades pequeñas y medianas, alejadas de los motores de crecimiento, o zonas industriales con procesos de reconversión fracasados. En algunos casos surgirán movilizaciones y nuevas formas de acción política con potencial transformador. Otros serán terreno abonado para fuerzas populistas. Otro elemento importante es el tema de la fortaleza del proceso migratorio. Durante muchos años se ha hablado de la Europa fortaleza, una idea que con variantes también se asocia a las políticas migratorias de Estados Unidos o de Australia.
Entre estas supuestas fortalezas y los países emisores se seguirá construyendo un amplio y a menudo letal foso que impedirá a migrantes y refugiados acceder a su destino. En 2018 se prevé que se acumularán las emergencias humanitarias y continuarán desvirtuándose los compromisos internacionales para con los desplazados internacionales. Aunque Naciones Unidas apruebe en septiembre el Global Compact on Safe, en la práctica habrá dos órdenes migratorios, el formal, basado en unos compromisos mínimos y vaciados de voluntad política, y el cotidiano, cada vez más fragmentado y reactivo. Otro elemento importante de las tendencias de este año es el terrorismo, sin territorio pero con proyecto. Todo el mundo se apresura a dar por derrotado al autoproclamado Estado Islámico. La desaparición de su protoestado en Siria e Irak no implicará, de acuerdo a analistas, el fin de los atentados terroristas perpetrados en su nombre o que otras organizaciones como Al-Qaeda quieren llenar su vacío. En su mayoría los atentados del 2018 podrían seguir caracterizándose por su relativo bajo coste y por ser llevados a cabo de forma autónoma, como hemos estado viendo. Una de las grandes preocupaciones de los servicios de inteligencia y de los cuerpos policiales será qué hacer con los retornados y se intensificará la vigilancia sobre métodos presenciales de reclutamiento. En 2018 también se prevé cómo algunos gobiernos o líderes de Oriente Medio utilizarán la lucha contra el terrorismo para reforzar su popularidad entre la población o su aceptabilidad por la comunidad internacional. Otro aspecto relevante de tendencia en relación al 2018 será la transición en el orden europeo. En primer lugar, porque veremos si se consolidan los liderazgos de Angela Merkel y Emmanuel Macron en sus respectivos países y si desde esa posición puede dar un nuevo impulso al motor franco-alemán. Si esto coincide con la preparación de una salida ordenada del Reino Unido por el Brexit y prosigue la recuperación económica, se estarán poniendo los cimientos de una Europa post-crisis. En 2008 estalló una crisis financiera global que golpeó con especial dureza a los países de la periferia europea y sembró dudas sobre la viabilidad de la unión monetaria y del euro. La pregunta siempre está planteada, ¿será recordada esta como la crisis de los 10 años o no podremos darla todavía por cerrada? Otro elemento importante de este 2018 es el tema del Golfo y la escala regional o el riesgo global. Irán no tendrá incentivo para rebajar su perfil de potencia ascendente y Arabia Saudí ni se resignará ni será llamada al orden por Estados Unidos con suficiente contundencia. Arabia Saudita puede apuntar hacia Hezbollah, debilitando tras el esfuerzo de guerra en Siria, y el gran interrogante es si está dispuesto a colaborar abiertamente con Israel. Hezbollah es un grupo islamista libanés con un brazo civil y un brazo armado que fue fundado en 1982 para combatir la ocupación israelí del sur del Líbano. Alternativamente puede aumentar la apuesta en Yemen y en su empeño buscar la complicidad de Estados Unidos. Al-Qaeda, otro frente, por supuesto, intentar conseguir que Estados Unidos se retire del acuerdo nuclear con Teherán y reimponga unilateralmente las sanciones. Esto situaría a las empresas de todo el mundo y especialmente las financieras en una situación delicada, pues en caso de seguir llevando a cabo operaciones con Irán, podrían afrontar sanciones o ver cómo se les cierra el mercado estadounidense. Finalmente, en este año 2018, las Américas tienen una cita importante con las urnas. 8 de cada 10 ciudadanos con derecho a voto de las Américas tendrán una cita con las urnas en este año 2018. Serán elecciones precedidas por campañas conflictivas. No habrá pugna por el centro, sino por qué modelo prevalece sobre el del rival. Son tantos los comicios que solo podemos destacar algunos de los más importantes. Estados Unidos votará el 6 de noviembre en unas elecciones decisivas. México el 1 de julio. Las tensiones entre ambos podrían irrumpir en sus campañas respectivas. Brasil vota en octubre y decidirá si da segunda oportunidad al Partido de los Trabajadores. Los colombianos lo harán en mayo. Y tan o más importante es el eje izquierda-derecha, será la división sobre el acuerdo de paz. No todas las elecciones se presentarán como una elección real entre dos modelos. Los miembros de la Asamblea Nacional de Cuba, por ejemplo, deberán elegir el sucesor de Raúl Castro y las presidenciales de octubre en Venezuela, hasta el momento, son una incógnita importante.
Pero será hasta mañana cuando continuaremos analizando todas las tendencias recientes de la economía global y las perspectivas futuras que se presentan ante nosotros. No le cambie, Cita Cultural.